Pasé un tiempo estudiando más que todo el pueblo de Israel, todo el proceso que ha vivido el pueblo de Israel, y hoy nos estamos situando en lo que es Josué, que es la toma de la tierra prometida. Lo que tiempo atrás el Señor le había dicho que le iba a entregar, hoy es algo completamente concreto para el pueblo. Ya estaba dentro de la tierra prometida. Hemos visto este proceso de que Dios los saca de Egipto, cómo su mano y su favor los sacó con la fuerza que los sacó de ahí. También estuvimos viendo cómo fue ese caminar en el desierto y todo el aprendizaje que el Señor volcó a su pueblo a través de esos 40 años. Y hemos llegado a Josué con un traspaso de mando. Moisés tenía el privilegio de guiar al pueblo, pero por un error Josué no lo pudo hacer entrar. Y esto le queda a Josué. Se acopla un poquito, fíjate los agudos, Javi. Y esto queda en manos de Josué. Josué estuvo al lado en todo este proceso de Moisés. Recordemos que fue uno de los 2 espías que creyó que esa tierra la podían tomar. Y por creer lo que Dios le había dicho cuando los mandó a mirar la tierra, es por eso que él fue el que entró en esta tierra. Y Dios le dio esta responsabilidad, no menor, guiar al pueblo, a un nuevo pueblo, a entrar a la tierra prometida. El domingo pasado estuvimos viendo cómo el Señor entregó en manos del pueblo de Israel al pueblo de Jericó. Un pueblo grande, un pueblo fuerte, un pueblo estratégicamente colocado y completamente amurallado. Era imponente, tan simple posicionarse antes del pueblo al ver ya directamente las murallas que lo rodeaban. Sin embargo, el Señor utiliza una estrategia preciosa para entregar el pueblo de Jericó a Israel. Un proceso, una estrategia que duró 7 días. Y pensaba mientras que escuchamos la palabra el domingo pasado, cómo fue probada la fe del pueblo a lo largo de esos 7 días. Ellos tenían que creer, porque no iba a ser por su fuerza que iban a tomar ese pueblo, sino que Dios iba a mostrar su poder derribando los muros que lo protegían. Es impresionante, me imagino ese momento donde el Señor dijo, bueno, ahora tienen que gritar. No solamente era un grito, era una expresión de fe y de confianza absoluta de que lo que Dios le había dicho que iba a suceder, en ese momento iba a pasar. Y el pueblo iba a salir fortalecido, porque en medio de eso también fue un desahogo de ver que lo que Dios le había dicho que iba a pasar, estaba sucediendo. Qué precioso para el pueblo ver la mano poderosa y el poder actuando. Qué lindo, y ahí ellos van y toman Jericó. Hay unos versículos que son clave en el capítulo 6 y que no podemos entrar al capítulo 7 y al capítulo 8 que vamos a estar viendo hoy sin ver estos 2 versículos que anteceden a estos capítulos. Y dice el versículo 16, 17 y 18, yo lo voy a leer en la NTV porque es una versión que es preciosa y que me encanta. Dice, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento. Todo lo que está hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. El Señor fue muy claro. No solamente bastaba con que vieran el poder de Dios, tenían que entrar a la ciudad y destruirla, pero no podían tocar nada. Y de esta directiva, todo lo que sea de estos materiales es algo consagrado, es para mí, esto es exclusivo, esto va a mi tesoro. No lo pueden tocar. Si lo tocaban, hay una consecuencia sumamente clara. Van a ser destruidos y no solamente eso, van a traer desgracia. El Señor da esta advertencia. Fue sumamente claro. Es algo totalmente explícito. No era difícil de comprender. El Señor les dice esto de forma clara y el pueblo tenía que ir y tomar posesión de la tierra ahí en Jericó. Y así llegamos al capítulo 7. Al capítulo 7 llegamos
comprendiendo una realidad que Josué, desde el versículo 2 en adelante, no sabía. Nosotros es como empezar leyendo algo con el diario del lunes, sabiendo lo que va a pasar. Y así empieza el capítulo 7. El primer versículo dice, sin embargo, y este sin embargo, otras versiones dice, pero, cuando uno encuentra estas palabras, tenemos que detenernos. Hay algo importante que se va a decir. Tenemos que prestar atención. Acá hay un punto de inflexión en lo que venía pasando. Habíamos aprendido los domingos anteriores, el pueblo iba tomando posesión de forma rápida. Están cumpliendo la voluntad de Dios, iban con el Señor como delante de ellos como poderoso guerrero, y es algo rápido, rápido y efectivo. Pero el capítulo 7 encontramos un impas. Dice, sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era el hijo de Carmi, un descendiente de Sinri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Este es el primer versículo del capítulo 7. Y ahora vamos a seguir leyendo y van a entender por qué le dije esto es como leer con el diario del lunes, porque acá el Señor ya nos posiciona diciendo qué es lo que había pasado. Interesante porque dice, todo el pueblo de Israel desobedeció, pero sin embargo después nombra a una sola persona. Y cuando nosotros vemos esto, tenemos que remontarnos a los versículos 17 y 18 del capítulo 6. Que el Señor les dice, serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento. No dice, traerá desgracia a tu vida, a tu familia, es a todo el campamento. Y esto se refería a todo el pueblo de Israel. El versículo 2 dice, Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Ai. Bastará con 2.000 o 3.000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3.000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai lo persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Antes de seguir leyendo el versículo 6, tenemos que recordar cómo el pueblo de Israel venía de haber derrotado a Jericó. Jericó era una ciudad muy grande. Muy grande. Y la única posibilidad que tenía Israel de derrotar a Jericó era si Dios estaba con ellos y si Dios con su mano entregaba al pueblo de Jericó. Y es por eso que lo pudo vencer. No fue por la fuerza de Israel. Acá Israel, después de haber entrado a la tierra prometida, tropieza. Josué no sabía qué es lo que estaba pasando. La realidad es que nosotros lo comprendemos porque, como dijimos recién, el versículo 1 ya nos deja totalmente aclarado qué es lo que sucedía y el por qué nosotros ya lo tenemos respondido. Sigue así más adelante, dice, entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, gracias, y se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó, oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿no puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, y acá viene algo muy especial, porque en esta pregunta final se ve el corazón de Josué y lo que a Josué le pesaba, lo que a Josué le preocupaba. ¿Qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué, versículo 10, levántate,
¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Y acá revela a Josué qué es lo que estaba pasando. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Y acá declara el Señor lo que ha sucedido. Gracias, Javi. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Otras versiones habla de las cosas anatemas. Anatema es separado para destrucción. Eso el Señor había sido claro. Esto se tiene que destruir, no se puede guardar nada. Y lo que son estos materiales es para mí, esto va para mi tesoro y es consagrado, no lo podían hacer. Entonces ahí entiende Josué qué es lo que estaba pasando. Le dice el versículo 7, el 13, levántate, ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Me encanta cómo termina el versículo 13. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Y este capítulo 7 lo vamos a encuadrar en dos puntos clave. El primero es que los fracasos pueden servirnos para detectar qué es lo que pasa y por qué no está funcionando. Podernos enfocar y comprender qué es lo que nosotros estamos haciendo mal. Situaciones como esta, nosotros no solamente nos tienen que frenar, nos tienen que llevar a una reflexión, tienen que generar un impas en nosotros para poder comprender. Debemos detenernos y algo crucial, debemos volver al Señor. Hay una gran diferencia porque Josué, si uno ve las dos ciudades, tanto Jericó como Ai, Josué da la misma orden, manda espías, pero no lo hace de la misma forma. Cuando vuelven los espías en Jericó, Josué va al Señor y el Señor le da la estrategia. Pero cuando estos espías vuelven de Ai, fíjense, Josué no va al Señor, no le pide una estrategia al Señor. Y acá es el primer grave error de Josué, no haber ido al Señor. Me preguntaba mientras que estudiaba esto, ¿qué hubiera pasado si después de que le dan este dictamen, que no era necesario que fueran muchos, 2.000 o 3.000 bastarían? La gente que fue es gente capacitada. Posicionémonos de este lugar. No mandó a cualquier persona a mirar la ciudad, mandó gente capacitada. Necesitaba tener una visión clara de cómo tomar esa ciudad. La diferencia fue que en una busca al Señor y el Señor le da la estrategia, acá no lo busca, se confía. Podríamos hacer hipótesis. Por ahí la seguridad, la tranquilidad que le dio la derrota de un pueblo como Jericó tan grande, enfrentarse a un pueblo que ahora era chico, lo llevó a menoscabarlo al pueblo. Y ese menoscabo lo hizo que se relajara y no fuera en busca del Señor. Porque si Josué hubiese buscado al Señor, les aseguro que el pueblo no hubiese fracasado, porque el Señor hubiese traído el pecado a la luz y hubiese salvado y hubiese hecho capaz con lo mismo, el mismo proceso. Pero el Señor hubiese revelado de antemano el pecado, hubiese preparado todo el Señor, hubiese traído luz, hubiese purificado nuevamente a su pueblo y después hubiese salido a la guerra. Y eso hubiese sido una gran diferencia. Fíjense las consecuencias de haber ido sin la búsqueda y la guía del Señor. Por ahí el Señor no hubiese sido que le diera una estrategia, que con 2.000 o 3.000 hubiese bastado. Pero sin embargo, no haber buscado al Señor no trajo a Josué la revelación de lo que realmente estaba pasando en el pueblo, y que el pueblo en Jericó había una persona que había pecado y el Señor había sido claro. No interesa si son uno o dos. Si uno lo hace, contamina todo el pueblo. Y si contamina el pueblo, yo no voy a estar con mi pueblo. Y tenía que comprender de que lo que pasaba con Israel y la posibilidad de vencer a los pueblos no era por su fuerza,
era por la fuerza del Señor que estaba con ellos. Y acá la fuerza del Señor ya no estaba con ellos. Y fueron derrotados, fueron humillados, los llenaron, se acobardaron, se empezaron a preguntar y ya se dieron cuenta que no eran tan fuertes. Les cambió completamente. Se creían fuertes y con unos pocos podían vencer el pueblo de Ai, pero acá se enfrentaron a algo, que fueron vencidos. Entonces esa seguridad, esa fortaleza que creían que ellos tenían, ya se estaban desvaneciendo. Y esto los puso en un lugar completamente distinto. Los acobardó y esto, al no verlo Josué, se postra y le pesa. Le pesa porque yo creo que se ha empezado a preguntar un montón de cosas. ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que está pasando que no he visto? Capaz que se preguntó en ese tiempo de dolor, ¿por qué no busqué al Señor? ¿Por qué no le pedí su guía antes de mandar al pueblo a conquistar Ai? Y ahí el Señor le responde. Y me encanta porque el peso de Josué no estaba en la derrota, sino en el honor del nombre de Dios. Por eso decía, me encanta cómo termina el versículo. ¿Qué pasará con la honra de tu gran nombre? Cuando nosotros en las situaciones que se nos presentan en la vida, esas batallas que tenemos que enfrentar, no consultamos a Dios y nosotros vamos a esas batallas solo, sin la cobertura del Señor, el resultado es el mismo que tuvo el pueblo de Israel. Es ir y volver derrotados. Pero el volver derrotados trae sus consecuencias, porque te desanima, te hace dudar, te enfrenta a vos mismo sabiendo que vos no sos tan fuerte y que lo que tenías, esa seguridad, se desvanece. Y es lo que al pueblo de Israel le estaba sucediendo. Por eso decíamos que situaciones como esta nosotros nos tienen que llevar a reflexionar. Tenemos que hacer un impas y poder mirar lo que ha sucedido, volver al Señor, volver a poner al Señor en control de todo, examinarnos para después proceder. La primera batalla que tenemos que ganar es muy interesante porque Israel, la batalla que perdió no fue contra el pueblo de Ai. La primera batalla que perdió se da dentro del mismo pueblo de Israel, con Acán, una persona que tomó lo que Dios dijo que no se podía tomar, trajo una derrota a todo un pueblo. Y muchas veces nosotros libramos batalla y tenemos que comprender que la primera batalla con la que nosotros lidiamos no es con la de afuera, primero es con nosotros mismos, es una batalla interna, es de poder entregarle a Dios mi vida y todas las áreas de mi vida. Esto me encanta, le pedí al Señor mientras que estudiaba, digo, quiero ser, si uno lo lee, es un libro difícil, duro, te enfrentás a cosas bastante difíciles a veces de comprender humanamente, de lo que Dios le pedía, de la destrucción que Dios llevaba. Digo, ¿cómo esto lo podemos llevar a nuestra vida? ¿Cómo lo podemos bajar a algo práctico? Y así como Israel tenía batallas, el cristiano, nosotros liberamos día a día batallas, ya sea con cosas de afuera, pero principalmente batallas interiores. Y quería que en esto pudiéramos reflexionar antes de seguir avanzando. ¿Qué pasa cuando yo quiero pelear cosas de afuera y dentro de mi vida hay batallas que yo no las he ganado en el nombre del Señor? Cuando hay áreas en mi vida que no han sido entregadas y consagradas completamente a Dios. ¿Cómo puedo yo pretender ganar una batalla afuera si internamente esas batallas no están ganadas? Y este es el primer punto que tenemos que reflexionar. Mirar qué cosas hay en mi vida y qué batallas internas tengo que ganar primeramente para después salir victorioso en las externas. Esta realidad, como decíamos, lo tomó completamente por sorpresa a Josué. Pero Dios revela la situación y qué es lo que estaba pasando. Y me encanta porque Dios da y trae a luz lo que sucedía de forma progresiva con 3 acciones. Dice el Señor a Josué: robaron, mintieron y escondieron. Le da esas 3 acciones. No le dice todavía la persona específica, que nosotros en el versículo 1 ya la tenemos. Sabemos que fue acá. ¿El pueblo pagó el precio de una persona? Por supuesto, Dios ya se lo había dicho que eso iba a suceder. Pero le da 3 acciones: robaron, mintieron y escondieron. Y esto nos lleva al segundo punto que vamos a estar viendo en el capítulo 7. Y es comprender y tener una mirada comunitaria
queda un paradigma en medio de la sociedad que vivimos y totalmente opuesto, porque si algo que tenemos hoy es que es totalmente individualista. Nosotros y solamente se centra todo sobre mi persona. Y acá la mirada es comunitaria, no es individualista. Si hubiese sido individualista, Israel no hubiese pagado el precio de Acán. Si Dios hubiese tenido esa mirada, Acán no hubiese sufrido el juicio, Israel no hubiese sufrido la derrota. Pero Dios tiene una mirada comunitaria y Dios se lo había aclarado. Y esto nos va a llevar a pensar en este segundo punto. Y vamos a leer el versículo 16. Dice que Josué temprano a la mañana siguiente presentó a las tribus de Israel delante del Señor. Y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue el señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Sinri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Sinri se le hizo pasar al frente, uno por uno, y Acán fue el señalado. Acá ya Josué tiene a la persona. Dios, a través de un proceso, pone delante de Josué a la persona que había pecado. Pero no podemos seguir avanzando sin comprender cómo fue este proceso, porque Josué dijo que se tenía que purificar al pueblo. Había una derrota y Acán se tiene que haber dado cuenta de lo que pasaba. Algo estaba pasando. Josué mandó a purificar. Yo he tomado cosas que no podía tomar, las tengo escondidas. Y Josué en todo este proceso, y a medida que van señalando y va como achicando, esto es como si fuera un cono, y empieza a señalar hasta que se achica y ya directamente queda Acán. En todo este proceso, nunca Acán se arrepintió, sino que queda completamente expuesto el pecado de Acán. Acán no se arrepiente. Llegan hasta él y Dios le dice, bueno, acá está, es Acán. Y me encanta ver la mirada de Josué, porque en esta mirada veo la mirada que el Señor tiene para cada uno con nosotros cuando hacemos cosas y nos equivocamos. Esa mirada de amor, esa mirada tierna, esas palabras cariñosas con las que el Señor se acerca, independientemente de mi error, el Señor te lo va a marcar, pero se acerca siempre de una manera amorosa para corregirnos. Y esto es lo que le dice Josué a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Estamos en el versículo 19. Confiesa y dime lo que has hecho, no lo escondas. Versículo 20, Acán respondió: es cierto. Me llama mucho la atención lo que utiliza. Es cierto. Ya no podía esconder absolutamente nada. No sabe Josué qué es lo que ha robado, pero sabe que él ha robado algo que es separado para el Señor. Y Acán ya no tenía posibilidad de esconderse. Y le dice: cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia. Ellos entran a la ciudad de Jericó y la orden de Dios era destruir todo. Cuando habla de que era una ciudad anatema, una ciudad de destrucción, había que destruir todo. Y si había algo valioso, le dijo al pueblo de Dios: esto es separado, esto va a mi tesoro. Y esto Acán lo sabía. Y acá entra algo muy interesante, porque lo primero que dice: vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Y así como Dios trae revelación a Josué y a través de 3 acciones le dice qué es lo que había pasado: robaron, mintieron y escondieron. Con 3 acciones expone su pecado a Acán. Lo primero es lo que pasó. Codició. Los ojos son una perdición para nosotros, porque muchas cosas entran por los ojos. Es la carne que te lleva y te arrastra, y si no te pones bajo el dominio del Espíritu Santo, es muy difícil a veces superar ciertas cosas. Y a Acán le pasó eso.
Lo vio y cuando lo vio, ¿qué es lo que hice? Lo deseé tanto que lo tomé. No se pudo resistir. Y no solamente lo tomó, lo llevó a su tienda y lo escondió. Esas son las tres acciones. Vi, tomé y escondí. La buena noticia para el pueblo de Israel, porque hay una buena noticia, el pueblo tenía que saber que Dios no le había fallado al pueblo. Acá ellos se enfrentan a esta realidad. Quien había fallado era el pueblo con Dios. Es por eso Dios que se había apartado y por eso que ellos habían perdido esta batalla. Porque ellos habían fallado y necesitaban volver nuevamente al Señor. Como decíamos recién, fue lamentable porque Acán no se arrepiente. Acán, cuando ya queda al descubierto, al desnudo su pecado, lo confiesa, pero no se ve un arrepentimiento en su vida. En todo este proceso que fue largo, él tuvo tiempo de ir antes y decir: mira, Josué, ha pasado esto y he sido yo. Yo robé, lo tengo acá. Acá lo podría haber desenterrado él, porque después de que confiesa, Josué manda a personas a la tienda de Acán para que traiga todo lo que estaba enterrado. Y la plata, que era mucha, la había enterrado más profunda. Eso lo podría haber hecho Acán, haberse presentado delante de Josué sin ser expuesto delante de todo el pueblo, porque este proceso hasta llegar a Acán fue completamente público. O sea que Acán quedó frente a todo el pueblo expuesto su persona, su pecado, y entendió el pueblo que la consecuencia de haber pecado Acán había arrastrado al pueblo a perder una batalla. No solamente la perdió, sino que dice que en la retirada, cuando están llegando al final, en las llanuras, 36 personas murieron. 36 soldados. 36 soldados, podríamos pensar, inocentes, con familia, que no tenían nada que ver con ese pecado, pero así, como un poquito de levadura leuda toda una masa, eso nos dice el Señor. Un pecado contaminó a todo el pueblo de Israel y tuvo que pagar las consecuencias. Y ahora el pueblo necesitaba limpiarse. Cuando vemos lo que hizo Acán, tenemos que enfocarnos en este pecado. Tenemos que detenernos y pensar muy seriamente el por qué. Dios había sido explícito y había sido claro. Cuando Acán desobedece, no desobedece a Josué, desobedece directamente a Dios. Desestima lo que había dicho Dios. Se enfrenta a Dios. Le quita valor y le quita peso. Le importó más lo que vio que lo que Dios había dicho de antemano y las consecuencias que iba a tener. A él no le importó nada de eso. Él creyó que no era tanto y lo codició y dice: bueno, lo escondo. Total, por ahí zafo y seguimos avanzando y esto me lo quedo. Y la realidad es que no fue así. No fue así. Israel fue juzgado por Dios. Murieron personas a consecuencia de este pecado. Y Dios también juzgó. Y así como quedó expuesto, Israel tuvo que tomar decisiones, porque Dios le dijo que tenía que destruir todo. Y así como murieron personas cuando fueron a la batalla, perdió Acán y su familia la vida a causa de la codicia. La codicia lo llevó a Acán y a toda su familia a perder la vida. Y esto a nosotros nos tiene que llevar a pensar en el daño que hace el pecado en la vida del creyente, en nuestra vida. Por eso decía, le pido al Señor que nos dé algo práctico. Y tenemos que examinarnos nosotros. Porque por ahí cometemos pecado en nuestra vida y creemos que ese pecado no tiene consecuencias. O que solamente me afecta a mí. Y por eso yo aclaré esta mirada que tenemos sumamente individualista. Porque nosotros nos enfocamos en nosotros. Y bueno, yo peco y esto me afecta a mí. No afecta al entorno. Esto es algo que yo he hecho. Después le pido perdón al Señor, me arrepiento y no tiene consecuencias. Y la realidad es que cuando vos lees la palabra del Señor, el Señor te muestra que el pecado nuestro sí tiene consecuencias. No es solamente a tu vida, afecta directamente a tu entorno, a tu familia. Y no solamente ahí, no se queda ahí el pecado. El pecado afecta al cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Yo no puedo pretender guardar un pecado y ser tan ingenuo de pensar de que esto al cuerpo de Cristo no le va a afectar, que solamente me afecta a mí, tener esta mirada
completamente individualista. Tenemos que abrir nuestra mirada, hacerla comunitaria y comprender que no solamente un error, un pecado afecta a mi vida. Va a afectar a mi familia y mi familia puede ser mi esposa, mis hijos, mi iglesia es afectada. Por eso nos tiene que llevar a reflexionar y nos tiene que enseñar que el pecado en nuestra vida no puede formar parte. Tenemos que ser rápidos. Si nos equivocamos, volver al Señor, pedir que nos limpie, volver a tener comunión con Él. Y así termina este capítulo número 7. El pueblo de Israel siendo purificado, siendo el Señor nuevamente estando con ellos. Y esta batalla que libraron se tiene que volver a librar. La primera fue una derrota en Ai. Eso, si le tuviésemos que poner un título, podríamos decir a la manera de ellos, a su manera, de su forma, sin Dios. El capítulo 8, el pueblo sale victorioso. Y si le tuviésemos que poner un título, podríamos decir a la manera de Dios. Ya Dios dándole instrucciones claras, así como lo hizo con Jericó y los preparó. Acá Dios nuevamente va a dar instrucciones. Pero me encanta porque tampoco da muchas instrucciones. El Señor les dice una sola cosa. Y en contraposición, tenemos que comprender que Josué era un estratega militar. Sabía de guerras. Comprendía. Y Dios le da una sola pauta, una sola estrategia. Y es enriquecida y me encanta porque Josué toma y de esa pérdida que habían tenido un aprendizaje muy grande. Y él ya, la ciudad de Ai, es tomada no solamente con esto que Dios le había dicho, sino con la enseñanza que el mismo pueblo había tenido con la derrota. Dice así: entonces el Señor dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Toma a todos tus hombres de la guerra y ataca a la ciudad de Ai, porque te he entregado al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey, pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Acá tenemos la estrategia del Señor. Acá se la da. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a Ai. Josué eligió a 30.000 de sus mejores guerreros y los envió de noche, con la siguiente orden: escóndanse en emboscada no muy lejos, detrás de la ciudad, y prepárense para entrar en acción. Cuando nuestro ejército principal ataque, los hombres de Ai saldrán a pelear como lo hicieron antes. Y nosotros huiremos de ellos. Dejaremos que nos persigan hasta alejarnos de la ciudad, pues dirán, los israelitas huyen de nosotros como lo hicieron antes. Entonces, mientras nosotros huimos de ellos, ustedes saldrán de golpe de su escondite y tomarán posesión de la ciudad. Pues el Señor su Dios la ha entregado en sus manos. Prendan fuego a la ciudad, tal como el Señor ordenó. Esas son las instrucciones. Lo primero que tenemos que comprender es que Josué necesitaba palabras de aliento. Habían perdido y necesitaba saber que Dios estaba con él. Y me encanta lo que le dice, porque el Señor le empieza diciendo, no tengas miedo ni te desanimes. Y hay un versículo con el que empieza el libro de Josué, que es sumamente conocido, Josué 1:9, que dice, no te he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios nuevamente estaba trayendo a la memoria de Josué lo que le había dicho al principio. Donde quieras que vayas, yo voy a estar. Pero hay una forma para que esto se cumpliera. El pueblo tenía que obedecer la voluntad de Dios. Entonces le da estas palabras de ánimo, le dice la forma en que tenían que tomar esta ciudad. Y también utiliza
Verbo sumamente claro. 3 para traer el pecado oculto. Acán utiliza 3 verbos para confesar y el Señor utiliza nuevamente 3 verbos para tomar la ciudad de Ai. Toma, ataca y el final, destruye. Qué importante como en el orden y lo que pide el Señor. Toma, ataca, pero no se termina acá. Hay que destruir. Hay que destruir. Y le dice por qué. Y después empieza el orden. Primeramente porque el rey de Ai, yo te lo he entregado. Te he entregado su pueblo, su tierra, todo ha sido entregado. Y acá sale el conocimiento militar que tenía Josué. Primeramente vemos a un Josué muy confiado. Le dicen, con 2.000 o 3.000 hombres, basta. Realmente si el pueblo de Israel no hubiera tenido pecado, acá no hubiese cometido un pecado, eso hubiese tenido victoria el pueblo de Israel. Con 2.000 o 3.000 hombres hubiese bastado, inclusive no se apoyó sobre el menor ni a la mitad. Cuando dicen 2.000 o 3.000 hombres, Josué mandó 3.000. Pero acá ya no manda 3.000. Acá ya sale con todo Josué y manda 30.000, obedeciendo a la voz de Dios. Una emboscada, bueno, 30.000. ¿Y de qué hombres? De los más o menos. No. Buscó los mejores, los más fuertes. Dice, ustedes van a hacer una emboscada, ustedes van por detrás de la ciudad. Y cuando nosotros vayamos a atacarlo y ellos nos sigan, vamos a huir y ellos van a creer que nos están venciendo y que estamos huyendo nuevamente. Lo que no saben es que lo estamos alejando de la ciudad, para que cuando ellos no tengan tiempo de regresar o para cuando se den cuenta, ustedes van a tomar la ciudad y la van a destruir, la van a prender fuego. Me encanta porque ya lo hace de una forma estratégica mucho más contundente. No se apoya con algunos poquitos, aún sabiendo que ya el pueblo estaba limpio delante de Dios. Había pedido perdón, había tomado cartas en el asunto y había hecho lo que tenía que hacer. Ya acá empieza a tomar cartas en el asunto y va con todo. Ya no le importa que ahí fuera chico. Agarra 30.000 y de los mejores. Y de 3.000 a 30.000 hay 10 veces más de hombres. Fíjense la mirada con la que ya se posiciona Josué. Va con todo. Y me encanta porque si uno tuviese que resumir este inicio del capítulo 8, lo primero que Dios hace, lo anima. Y después le da un plan para que siga adelante. Y le pide que utilice los recursos y Josué no se basta con utilizar los recursos, utiliza los mejores recursos. Después comprendía que no solo bastaba con utilizar los mejores recursos. Si quería salir victorioso, el Señor tenía que estar con ellos. Ya lo habían hecho, habían purificado, había entablado nuevamente esa relación. Pero hay algo crucial. A la guerra el Señor les dice, tienen que ir ustedes, de forma totalmente ofensiva, no defensiva. Ustedes van a ir a buscar la guerra. No van a esperar que ellos vengan, no van a estar cerca y cuando a ellos se les ocurra, no, les dice, esto es ofensiva. Ustedes van a ir y cuando ellos salgan van a creer que se están yendo, pero la realidad es que lo que están haciendo es alejarlo de la ciudad. Porque Israel no solamente destruye y prende fuego, cuando los soldados se dan cuenta de lo que pasaba, la realidad es que quedaron completamente desprotegidos, porque tenían soldados por adelante y por atrás. Quedaron completamente rodeados. Y estar rodeado es lo peor que le puede pasar a una persona que está en medio de una guerra. Vos querés debilitar a alguien, rodealo. Y eso es la estrategia que el Señor les dio. Les dijo, hagan una emboscada, porque de esa forma no solamente va a destruir la ciudad, moralmente los desmoralizaron, porque cuando se dieron cuenta ya era tarde. Y venía el pueblo de Israel, los soldados, que eran de los más fuertes, a buscarlos también a ellos. Y ya el pueblo de Israel ya no estaba huyendo, los había alejado. Ahora el pueblo de Israel se había frenado e iba al ataque. Y esto nos tiene que llevar a pensar, cuando nosotros liberamos batalla, el enemigo va a venir siempre con la misma estrategia. Pero te quiero dar una buena noticia, que el Señor tiene un montón de estrategias para lidiar con las distintas situaciones que a vos se te presenten en tu vida. Dios nunca te va a hacer ir a la misma batalla de la misma forma. Dios utiliza distintas estrategias. Tenemos un Dios tan rico que cuando nosotros tenemos que librar batallas buscando a Dios, Dios te va a dar la estrategia para salir victorioso. Y esta es la clave, buscar a Dios. No hay forma de salir victorioso si no hay búsqueda de Dios. Y no basta solamente con buscar a Dios, es que hay una forma.
y es estar en santidad. El pueblo de Israel tuvo que entender esto y volver a estar en santidad. Si no hubiese estado en santidad, si no hubiese hecho lo que Dios le pidió, que era destruir, hubiesen vuelto a fracasar, aún mandando a 100.000, 200.000 soldados. El pueblo de Israel hubiese fracasado, porque el fracaso de Israel no se dio por la cantidad de soldados, porque no se trataba esto de fuerza, se trataba de que Dios estaba con ellos o no estaba con ellos. Y en Jericó Dios estuvo con ellos y fue su poder expuesto para ganar esa batalla. Pero en Ai, Dios no estuvo con ellos. Y esto nos tiene que hacer entender de que hay cosas que no se trata de mi fuerza y lo que yo pueda hacer. Se trata de comprender algo que es clave. Es que las batallas se ganan cuando el Señor está con nosotros. Y hay que ser humildes, hay que ser sumisos. Hay que examinarnos y comprender esto, de que hay cosas que nosotros no podemos querer ganarlas con nuestra fuerza, porque no se trata de fuerza. Se trata de estar posicionado de la forma correcta. Y la forma correcta es que Dios esté con nosotros. Me encanta porque acá el posicionamiento es totalmente distinto. Buscan que se haga la voluntad de Dios. En esta búsqueda de saber qué es lo que pasaba, también Josué busca que sea Dios quien cumpla su voluntad de la forma de atacar. Y esto, cuando uno piensa en la voluntad de Dios, inmediatamente a mí se me viene el Padre Nuestro cuando dice hágase tu voluntad. Así como se hace en los cielos, Señor, que acá en la tierra se haga. Que se haga tu voluntad en medio de tu pueblo, de tu iglesia, en medio de mi vida. Se tiene que hacer la voluntad de Dios. Y esto Josué lo había aprendido. Cuando uno piensa un poco en el pueblo de Israel, en la situación, encontramos una ilustración que le diría es como un círculo que se repite. Vemos que el pueblo de Israel obedeció y con la obediencia venía tomada de la mano la victoria. Con la victoria lo seguía la bendición. Después de la bendición, ¿qué es lo que le seguía? El pueblo de Israel volvía a caer. Orgullo y desobediencia. Con el orgullo y la desobediencia venía la derrota. Con la derrota tenía que venir el juicio de Dios. Con el juicio de Dios, nuevamente el pueblo arrepentido. Con el arrepentimiento, la comprensión de que tenían que obedecer. Y cuando obedecían, nuevamente la victoria. Y este círculo se repite. Esto es algo que se repitió a lo largo de la historia en el pueblo de Israel. Lo más asombroso es que esto es algo que se repite también en nuestra historia, en nuestra vida. Nosotros muchas veces entramos en este círculo, donde Dios obra, donde ves su mano, lo ves cómo Él está trabajando, cómo te bendice, cómo te hace ganar batallas y lo disfrutás, lo glorificás y después muchas veces te olvidás de que la batalla que ganaste, esa batalla vino de la mano de Dios, no fue por nuestra fuerza, no es por tu fuerza ni por mi fuerza, sino que fue el Señor a través nuestro y con esto a través de este ciclo y nosotros muchas veces empezamos en este círculo que es totalmente vicioso, le podría decir. Y es lo que tenemos que tratar de romper y que no sea una realidad. Termina esto de una forma preciosa el capítulo 8, porque después de haber buscado Josué al Señor, después de haber comprendido que no había forma de tener una victoria si no era Dios estando en medio de ellos y Dios yendo con ellos, después de que ganan y toman la ciudad de Ai y que las destruyen, hay una gran diferencia. Fíjense, Acán toma de lo que Dios le había dicho que no tomara. Dios le da una estrategia con Jericó, le dice no pueden tomar nada y estos materiales, el oro, la plata, esto va para mi tesoro, esto va a ser consagrado y separado para mí. En Ai es completamente distinto. Da la estrategia, le pide que destruye, pero les dice algo. El botín, los animales, ¿saben qué? Se los pueden quedar. Esto sí les pertenece. Y me puso a ver, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué en uno Dios les dice que sí lo podían tomar y por qué en el otro no lo podían hacer? La realidad es que Jericó tenía el juicio de Dios ya realizado. Tenemos que comprender que Jericó era una ciudad completamente idólatra y ya había sido juzgada por Dios. Y el juicio de Dios era la destrucción total.
total donde no podía quedar nada, ni podían tomar absolutamente nada, porque una ciudad idólatra es una ciudad que ha consagrado animales y un montón de cosas, y Dios no quería que su pueblo se contaminara con eso. Pero ahí no, por eso el Señor les permite tomar. Dicen los botines, todo lo que encuentren los animales, quédenselos. Fíjense que Acán, una sola batalla más le hubiese bastado para por ahí lo que encontrara quedárselo. Se equivocó cuando no escuchó una orden tan clara por parte de Dios. Y a veces situaciones como esto suceden en nuestra vida, donde Dios es claro con nosotros y nosotros decidimos no escuchar a Dios. Y a veces que Dios tiene preparado cosas para nosotros y es cuestión de saber esperar el tiempo de Dios. No se trata de mi tiempo, se trata del tiempo de Dios. Podríamos resumir en de dependencia, que necesitamos tener confianza, de descansar y de depender enteramente de Dios. Y el capítulo 8 termina con un acto de adoración. El pueblo de Israel, después de haber vencido a Ai, en medio de unos montes, arman un altar de piedras, pero no cualquier piedra, eran piedras que no estaban talladas, no estaban golpeadas por hierro. Y esto tiene un simbolismo porque no quería que el altar se llevara la gloria. Acá lo que interesara es que la gloria se la llevara completamente el Señor. Y encontramos a todo el pueblo adorando en dos montes distintos, glorificando a Dios, leyendo el pueblo la ley. Pero qué lindo que después de una victoria uno termine con un acto de adoración. Y tenemos que comprender que cuando nosotros ganamos las batallas, al final de la batalla, en nuestra vida tiene que haber un acto de adoración. Y el acto de adoración significa que es un acto de reconocimiento, que lo que ha pasado en mi vida o en mi familia o en mi iglesia no se trata de fuerzas nuestras, se trata de que Dios estuvo con nosotros y que fue Dios quien entregó en nuestra mano la victoria. Y tenemos que comprenderlo. Un acto de adoración en reconocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Quién era Dios para el pueblo de Israel? Y así como ellos prepararon ese altar para glorificar a Dios, hoy nosotros también a través de estos símbolos estamos reconociendo al Señor. Vamos a mirar a través de su entrega, porque ellos tenían que a través de altares, cada tanto el pueblo tenía que ser purificado. Y hoy para nosotros es completamente distinto, porque el Señor pagó el precio del pecado nuestro. Acá, a través de la cruz y de la sangre derramada, es que el juicio de Dios no cae sobre nosotros, como sí cayó sobre Acán. El juicio de Dios cayó sobre Jesucristo. Y hoy a través de los símbolos nosotros recordamos la entrega del Señor, pero tenemos que buscar hacerlo de la forma correcta. No podemos querer participar del pan que nos trae a memoria su cuerpo entregado y el vino que hace memoria su sangre derramada de cualquier forma. Porque de cualquier forma se quiso presentar el pueblo de Israel para ganar una batalla y sabemos cuál fue el resultado. Una derrota. Y nosotros tenemos que examinar nuestros corazones para presentarnos de la forma correcta. Tenemos que aprender de la palabra de Dios, de cómo el pueblo fue vencido y entender el por qué y después por qué salió victorioso y comprender la diferencia. Estas cosas las tenemos que arrastrar en nuestra vida. Tienen que estar, tenemos que examinarnos y tenemos que hacerlo de la forma correcta. Ver pensamientos, ver motivaciones, ser congruente lo que decimos con lo que hacemos para poder participar de la forma correcta. Le había pedido a los chicos de la alabanza que termináramos con una canción. Yo te busco, le voy a pedir que pasen y que lo hagamos a modo de oración, porque realmente la diferencia entre la derrota y la victoria se radicó en la búsqueda de Dios. Josué la primera vez no buscó a Dios, descansó simplemente y mandó a la guerra. Después de la derrota, el Señor esa búsqueda, en esa búsqueda encontró la dirección y en esa dirección y esa estrategia encontró la victoria. Que realmente nuestras vidas sean vidas que lleven
más victorias que derrotas. Ojalá fueran todas victorias. Cuando uno se traba de la mano del Señor, realmente es el Señor obrando a través de nuestra vida y dándonos victoria tras victoria, pero hay que hacerlo de la forma correcta. Que esta canción la podamos cantar como un acto de oración antes de participar de la cena y que sirva para examinar nuestros corazones. Así como Josué tomó el tiempo y le dolió el nombre de Dios que no fuera honrado, que nosotros podamos honrar el nombre de Dios a través de presentarnos y participar de los símbolos de la forma correcta. Que el Señor bendiga su palabra.